En los años 80, el mundo sufrió grandes terremotos, pero fue la acción del ser humano y no de la naturaleza la que tuvo mayor impacto sobre las cifras de supervivencia. El primer terremoto devastador se produjo en 1985 en la populosa pero deficientemente construida Ciudad de México. Nancy Reagan ha recorrido las asoladas calles de México visiblemente conmovida por el panorama que ha encontrado. Mi primer recuerdo es el de las imágenes de edificios enormes completamente destruidos. Creo que la magnitud fue de entre 7 u 8 puntos en la escala Richter. El problema de México era que había muchos edificios que no cumplían las normativas de seguridad y fueron los primeros en derrumbarse. Más de 400 edificios quedaron destruidos y miles más sufrieron daños. Entre ellos escuelas, hospitales y comercios. 250.000 personas perdieron sus hogares. La cifra oficial de víctimas mortales asciende a 9.500 personas, pero no hay acuerdo porque algunos calculan hasta 15.000 muertos. 4 años después, otro gran terremoto golpeó la costa de California, una zona densamente poblada. Las labores de desescombro continúan y con ellas aumenta la cifra de muertos. Pero esta vez no se produjeron tantas muertes. Porque la ciudad de San Francisco estaba mejor preparada. Los edificios se construyeron con precaución y aprovechando los conocimientos sobre los efectos de los terremotos. Pero eso no aminora el golpe que produce un hecho así. Por desgracia, no todos eran tan seguros como se podía prever. Creo que murieron unas 60 personas, 2/3 de ellas en una autovía que se vino abajo. Durante el terremoto, los pilares de un tramo de la autovía Cypress se derrumbaron y los 1,4 kilómetros de vía se hundieron, aplastando los coches que había debajo. Fue el desastre natural más caro de los Estados Unidos hasta la fecha, con un coste equivalente a 4.800 millones de euros. Otro terremoto de dimensiones catastróficas se produjo en la República Soviética de Armenia el 7 de diciembre de 1988. Más de 20 ciudades y 342 pueblos se vieron afectados. Llegamos a la zona más afectada, una localidad llamada Spitak. No había ningún edificio en pie. Todo eran montañas de ladrillos. 5 días después, las calles son amasijos de escombros. Fue increíble. La población tuvo que acomodarse sobre los escombros. Parecía haber perdido casi toda esperanza. Un temblor de intensidad 6,9 en la escala de Richter, seguido 4 minutos después por otro de intensidad 5,8. El primer temblor dañó muchos edificios y la réplica los remató. Estas imágenes ofrecidas por la televisión armenia y emitidas por la televisión soviética muestran la enorme devastación e indican que miles de personas murieron durante el primer terremoto y su potente réplica. Al derrumbarse, los edificios crearon una gigantesca polvareda que asfixió a la gente, le taponó la nariz, la boca y las vías respiratorias y murió a pesar de sobrevivir al derrumbe. Esas personas murieron asfixiadas por aquel polvo. Cuando se produjo aquel gran desastre, nadie se puso al mando y nadie se ocupó de contar los muertos. La cifra posterior fue de 27.000 personas muertas, pero quizá fue mucho mayor. Nadie lo sabe. Fuimos a lo que había sido un campo de fútbol, donde habían dejado los cadáveres, y todo el campo estaba cubierto de filas de cadáveres. La magnitud del desastre sorprendió a la Unión Soviética. Los lugareños realizan los trabajos de salvamento ya que no hay ni soldados soviéticos ni equipos de rescate en la zona. Gorbachev estaba en los Estados Unidos. Inmediatamente solicitó ayuda internacional. Que un dirigente soviético permitiese la entrada libre de ayuda extranjera fue algo inaudito.
Fue una de las primeras veces que la URSS permitió la entrada de equipos de salvamento extranjeros, entre ellos la vasta ayuda de su enemigo de la Guerra Fría, los Estados Unidos. Me alegré de que pudiéramos acudir a su rescate porque hicimos todo lo que pudimos. Además, albergábamos la esperanza de que aquello pudiera hacer que la política cambiara, aunque fuera ligeramente, para que cayera el telón de acero.